Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de los lunes. Para ello recibo con gusto a Perla Arcéndez. Perla, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio, a los amigos de la mesa. Rogelio Rodríguez, buenos días, Rogelio. Muy buenos días al auditorio, a Oscar, a Perla. Oscar Pineda, buenos días, Oscar. ¿Cómo estás, Chuy? Qué gusto saludarte y saludar aquí a mis compañeros de la mesa. Muy buenos días. Gracias. Bueno, pues hoy platicar pues sobre esta nueva declaración, ¿no?, del auditor superior en estas observaciones que hace principalmente a las comapas. No es un tema nuevo. Aquí menciona, son un poco más de 11,000 millones de pesos que están siendo observados. Cosa de nada, el 80% de lo que se supone era el recurso para invertirse, pues está observado, Perla. Ahí Matamoros sigue siendo el municipio que más recursos tiene que comprobar, más de 7,000. Victoria, más de 1,618 millones de pesos que se deben de comprobar. E insisto, no es un tema nuevo, pero pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué año tras año aparecen las mismas comapas, Perla, entre las más observadas, sin que se conozcan sanciones? Sí, caray, pues sí, es un tema muy escabroso para la economía de la entidad, y como dices, es un tema recurrente. Estos informes que vemos, pues bueno, ahora sí, al menos estamos viendo a detalle qué es lo que está ocurriendo, no como anteriormente, que pues mayormente todas las cuentas públicas se aprobaban sin siquiera una revisión. Y a mí lo que me llama la atención y con agrado es que pues veo que sí, no hay distingo de colores, ¿no?, que se está señalando a muchísimos entes, pero el problema es el mismo. Lo que está ocurriendo es que pues uno de los problemas, que los funcionarios no tienen a gente a lo mejor adecuada para la hora de estar subiendo información, porque sí, si bien hay mucho desfalco, mucho de estas recursos observados, pues ya ameritan alguna denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción, pero también el auditor hablaba de que hay muchos gastos que se hacen y no se guardan los comprobantes. Entonces el dinero que no se compruebe con un documento, pues es dinero observado. Vemos este desaseo, especialmente en las comapas, este incremento del que habló él de más del 45%. Sí. De observaciones del 2003 al 2004 es preocupante. Rogelio, digo, lejos de ir mejorando, ¿no? Pues más preocupante. Sí, claro. El tema aquí es que se trata de un asunto viejísimo, Chuy. O sea, las comapas siempre han nadado en el tema de la corrupción, ¿no? Creo que es el problema de origen, la gran corrupción que ha existido en ellas. Pero hay dos aspectos relevantes desde el punto de vista, son los que están detonando esta situación, y coincido mucho con el auditor cuando habla de que de esos 11,000 y cachos millones de pesos, casi la mitad es cartera vencida. Son cuentas que los organismos no han podido cobrar o no han querido cobrar. Yo creo que no han querido cobrar porque pues lo vemos a diario. O sea, no sé, en el caso particular de alguna persona, en el mío, por ejemplo, tengo algún domicilio donde la persona que habita ahí, que es un rentero, a veces se pasa 4 o 5 meses sin pagar y nunca le llega un corte, ¿sí? Me entero cuando me llega el requerimiento a mí, porque soy el propietario, y ya le pido que vaya a pagar. Y así hay muchísima gente, o sea, que la Comapa no les cobra, y pues bueno, ahí es donde se origina el problema. Ese es el punto crítico que el auditor identificó, son las cuentas sin cobrar. Y es escandaloso, ¿no? Es escandaloso porque son miles y miles de millones de pesos que se están yendo a la basura. Y ahí se encuentra la explicación por qué las comapas están quebradas, ¿sí? ¿Por qué no les alcanza para rehabilitar la red hidráulica? ¿Por qué no hay recursos para invertir en llevar servicios a nuevas colonias, etcétera? ¿Por qué? Pues porque no les ingresa el recurso. Cualquier empresa, chica, mediana o grande, que operara bajo este esquema que está operando los comapas, ya estuviera quebrada, ¿sí? En el caso de los organismos operadores de agua potable en Tamaulipas, pues siguen viviendo porque pues son una necesidad. O sea, no pueden desaparecer como si desaparecería una empresa particular. ¿Y qué sucede? Pues bueno, que los gobiernos, el municipal o los estatales, pues tienen que estarle invirtiendo recursos para estarles dando oxígeno económico. Entonces creo que ese es el punto principal, la corrupción que han venido arrastrando desde hace muchas décadas,
dice un político por ahí que no ha habido gerente de Comapa que no haya salido multimillonario. O sea, y sí, y muchos conocemos casos de esos, de cómo, si seguimos la historia de quienes han pasado por la Comapa como gerentes, pues los vemos hoy como potentados, como dueños de ranchos, de residencias, llevando un tren de vida, la verdad que no coincide con su trayectoria profesional. Y pues bueno, ahí puede estar la explicación de por qué no se cobra o por qué tanta cartera vencida de las Comapas. Nos decían más temprano, Oscar, que bueno, es el 80% del presupuesto que se iba a invertir el que está siendo observado. Decían, bueno, pues es que el otro 20 son los salarios, ¿no? Obviamente de los altos funcionarios. De los así. De los de abajo. Mira, pues, decía Rogelio que vemos que la historia nos indica que los exgerentes o cada gerente que va pasando por los organismos operadores de agua, pues se vuelven millonarios o multimillonarios. El asunto es de estos, yo no he visto ninguno en un proceso jurídico, o al menos a ninguno he visto que metan a la cárcel en la historia reciente, ¿no? Y vaya que ha habido estas manifestaciones, y hay que decirlo también, es importante que el auditor esté dando a conocer esta información, aunque no se llegue al final a un juicio hacia algún funcionario de las Comapas por el tema de la corrupción. Pero sí es importante que al menos haya la voluntad de la Auditoría Superior de mostrar lo que está ocurriendo. Y vaya que esto a veces conlleva algunos costos políticos, que seguramente al auditor pues ya los debe estar resintiendo, porque pues se convirtió en la figura, se convirtió en el malo de la película, ¿no? En el que ha estado revelando pues todas estas situaciones pues anómalas que ocurren tanto en los municipios como en las Comapas. Y bueno, pues no hay que perder de vista que, como bien lo dijeron Perla y Rogelio, pues es un asunto que no es nuevo, ¿no? Es algo que está ocurriendo, pero a estas alturas que siga pasando y que el 80% de este presupuesto de las Comapas se siga estando sin una comprobación real, pues es una vergüenza, ¿no? No debería estar pasando ni aquí en Victoria ni en ningún municipio de Tamaulipas. Sí, claro, que digo, no estamos diciendo que se lo hayan robado, pero pues sí es importante ver dónde quedaron esos recursos, ¿no? Verla, y decía el propio auditor también que en muchos casos ponía ejemplos, sobre todo en municipios pequeños y medianos, además de fugas de agua, además de ahora de fuga de recursos, había fugas de profesionistas. Decía que en estos municipios chicos, muchos funcionarios que eran los que les sabían, pues están yendo obviamente a otros lados, pues a buscar mejores opciones, ¿no? Y no había quien, pues atendiera estos temas. ¿Cómo justificar a los ciudadanos estas observaciones millonarias cuando pues se alega justamente la falta de recursos para mejorar los servicios de agua? Sí, la verdad es una incongruencia, porque pues bueno, las Comapas, en el caso de ellas, ¿verdad? Siempre se hablaba que pues eran las cajas chicas de los gobiernos municipales, ¿no? De donde pues tomaban el recurso para obras sin etiqueta, ¿no? Pero pues este es uno de los puntos que Francisco Noriega hizo mucho énfasis durante la presentación que hizo con los diputados y en la rueda de prensa posterior: la falta de profesionalización de las personas que están en los municipios y en las Comapas, porque pues bueno, si bien una parte pues era esta cuestión de que en el caso de las Comapas pues es cartera vencida, como ya lo dijo Rogelio, pero pues otra también es esta falta de comprobación de gastos que no se hace porque no hay una persona que tenga el perfil adecuado para dar seguimiento a estos casos, a esos términos como los está mandatando la ley, y que pues ahora pues ya se observan un poco más con lupa. Y hay que recordar que pues en aquella reunión que tuvo el auditor con muchos alcaldes aquí en Victoria, hablaba de 70 denuncias perdón, que ya se habían interpuesto, pero que al revisar, por ejemplo, en el informe que fue el semestral, en noviembre del año pasado, si tú te pones a revisar las denuncias que se habían interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción, pues muchas siguen en etapa de investigación. Y estamos hablando de temas que son del 2020, 2021, son muy, muy viejos, y que todavía están en investigación complementaria. Algunos se cerraron, pero cuando ves los montos, pues estamos hablando de 20,000 pesos o 10,000 pesos. Entonces seguramente hubo por ahí algún arreglo
para que pues ya esa carpeta no continuara. Pero pues hay algunos otros en donde se dan a conocer iniciales de los funcionarios que están siendo señalados o imputados en estas investigaciones, y estamos hablando de alcaldes, de tesoreros, de directores de comapas. En el caso de la comapa de la zona conurbada, la denuncia que se hizo sigue en etapa de investigación. Al menos eso es lo que se reportó en noviembre del año pasado por parte de la Auditoría Superior del Estado. ¿Y cómo decirle al ciudadano, al usuario, Rogelio, que pues viene otro aumento porque pues no hay recursos? Sí, es un círculo vicioso este tema, Chuy, y es lamentable. Yo también quiero coincidir aquí con mis compañeros en el sentido de que por primera vez se nota un cambio, por lo menos en la formalidad, en el trabajo de la auditoría, Chuy, porque finalmente en otros años no se limitaba la auditoría a aprobar las cuentas públicas de las comapas y no hacía un desglose como el que nos están presentando ahora, que por lo menos nos permite darnos cuenta de lo escandaloso que está la situación ahí. Entonces, creo que ese es un dato que sí habría que reconocerle al auditor Francisco Noriega. Y platicando con él precisamente sobre este tema, comentaba que lo que sigue en adelante para tratar de corregir esto es que ahora se les va a exigir a las comapas que por lo menos demuestren que están intentando cobrar ese recurso, ese servicio que no están pagando los usuarios, porque habría que también investigar qué tipo de usuarios son los que más adeudan, que eso es lo que no nos han dicho. Se habla de que hay empresas, de que hay personas pues de la alta sociedad, digamos así, que son los que más deben. O sea, la gente de más escasos recursos finalmente es la que resulta la más cumplida siempre. Entonces, creo que ese es un punto importante que por lo menos ya se le va a exigir a las comapas. A ver, dices que tienes una deuda aquí de 1,000 millones de pesos, pero a ver, justifícame que por lo menos intentaste cobrarla, ¿sí? Claro. O sea, no basta con señalar que existe el dato ahí relevante. Y es lamentable que, bueno, también el otro tema, no sé si ustedes recuerden, ha habido varios intentos en el Congreso del Estado por parte de las fracciones mayoritarias de intentar, ahora sí, ponerle borrón y cuenta nueva a las carteras vencidas de las comapas. Lo que han propuesto algunos diputados es que pues ya que ese dinero pues ya es incobrable y que bueno, pues ya que se deje en el olvido, o sea, que ya no pase nada. El problema no va a ser ese, el problema es que vas a borrar esa deuda que tienes, pero pues con el paso de los meses y con los años vas a ir a construir una nueva deuda, una nueva cartera vencida. Entonces es un círculo vicioso que mientras no se ataque, pues ahí va a estar. Y esto me parece que es lamentable, y coincido con ustedes, el que termina pagando las consecuencias pues es el ciudadano común. ¿Sí? Somos nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque las comapas no tienen los recursos pues para garantizarnos un servicio de calidad y con suficiencia. Y bien, Oscar, si el ciudadano efectivamente ha dicho, bueno, pues ahora sí ya cuando menos nos informan quién está trabajando, quién no está trabajando, pero ¿cómo le dices al ciudadano que no hay recursos? Pues es muy complicado, Chuy, porque mira, finalmente aquí ha habido o se sigue dando este círculo vicioso, ¿no? Y lo ponemos en primer plano, pues el tema de la corrupción, que desafortunadamente no ha podido ser extirpada de los organismos operadores de agua. Seguimos hablando del mismo tema desde hace pues ya varias décadas, ¿no? Yo creo que desde que hemos estado en estas coberturas que nos ha tocado hacer, pues vemos y hemos estado hablando de estos temas de corrupción en las comapas. Pero hay otra situación, es que de pronto esa flexibilidad o debilidad del organismo, de los organismos para poder hacer los cobros a la ciudadanía, también han relajado de algún modo ese compromiso de la gente. Yo pregunto cuando sé de casos que la gente pues deja de pagar el agua. En algunos casos hay gente que dice, bueno, pues si no me llega, pero el recibo sí me llega, yo ¿por qué voy a pagar? Y en ese caso tienen razón. Pero donde sí llega, si tú no pagas la luz, te la cortan en poco tiempo. Si no pagas el internet, te lo cortan. Y ya no te llega, y vas rápido allá a tratar de resolverlo porque pues es un recurso que se ocupa. El agua es el recurso vital, y ese sí de pronto nos deja de preocupar el pagarlo, y es porque la autoridad pues no hace esa función de cobranza como debe de hacerse, ¿no?
Entonces creo que al final de la historia es este círculo vicioso lo que está afectando y pues no hay modo, o sea, si tú le dices a la gente, pues no hay recurso, no te creen, porque bueno, saben que sí ingresa, que sí está la gente haciendo filas, pagando recibos, pues dicen, bueno, ¿y dónde se va ese dinero? ¿No? Y los aumentos además, ¿no? Y los incrementos que además te llegan bastante cargaditos los recibos, ¿no? Y recordemos hace un par de años, pues no fue uno, fueron dos, ¿no? Sí. Que fueron significativos. Pero bueno, estamos ahí al pendiente, acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. La emoción del fútbol se vive mejor cuando lo tienes en tus manos. Con Amigo Kit de Telcel obtén el doble de gigas por 6 meses, además de llamadas, mensajes y redes sociales sin límite para seguir cada jugada, cada gol y compartir la pasión del fútbol. Visita tu Telcel más cercano. Consulta términos y condiciones en telcel.com. Con Telcel tienes el fútbol en tus manos. En el diario MX tenemos la plataforma digital más grande de la región. Llegamos a más de 1 millón de personas día a día. Visita nuestro portal www.eldiariomx.com. Síguenos en Facebook como El Diario MX, en Twitter como El_Diario MX, en Instagram El_Diario MX. Tenemos la información al instante. El Diario MX, el diario de los bien informados. Este 2026 todos ganamos con Coppel. Descubre gran variedad de mercancía oficial de FIFA. Jerseys Adidas en 1,999 pesos y el balón oficial Adidas Trionda a solo 849 pesos. También encontrarás el álbum Panini con sus sobres. Aprovecha los precios y vive la emoción del fútbol en Coppel. Válido hasta agotar existencias. El Senado de la República aprobó la emisión de distintas monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Las cuales serán un recuerdo tangible de este inolvidable torneo internacional del que México es sede por tercera ocasión en su historia. Estas monedas representan la identidad, la cultura y la pasión de nuestro país, donde el fútbol une generaciones y fortalece los lazos de amistad entre las naciones. 66ª legislatura. Senado de la República. Bueno, nos llegan comentarios, dice, buenos días al auditor superior, yo le puedo operar la comapa, dice, pero necesito necesito tener libertad operativa y administrativa. Bueno, hablamos de que, dice, ahora sí que estamos hablando de que falta dinero, no de que no se paga por los usuarios. Sí, bueno, hay muchos que no se pagan, que hablamos que es la cartera vencida. El profe Polo también dice, saludos a la mesa. Saludos. Son muchos los usuarios tediosos que no pagan mensualmente el agua y no se las cortan. Aparte la Comapa, muchos funcionarios la toman como la caja chica, que es parte de lo que hablamos, enriquecimiento, y como siempre el que paga los platos rotos es el señor Pueblo con tantas fugas de agua potable. Gracias, profe Polo, por el comentario, y bueno, la otra persona también que no nos deja su nombre, pero si la auditoría, ¿verdad?, asegura que ya no hay impunidad, ya la impunidad ya no es opción, pues ¿cuándo se verán pues denuncias, sanciones concretas, inhabilitaciones, que es parte de lo que mencionábamos? Sí, creo que mucho de este seguimiento cae en la cancha de la Fiscalía Anticorrupción, de la que pues poco hemos sabido, ¿no?, desde que se hizo este nombramiento del nuevo titular, que pues esos asuntos y otros más no sabemos nada en qué etapa van, ¿no? Creo que es importante que se le dé seguimiento, y hasta que no veamos que haya pues mano dura contra quienes están saqueando las comapas, los ayuntamientos, que también en el caso de pues aquellos funcionarios que no estén haciendo bien su trabajo y haya esas sanciones o esas inhabilitaciones, pues entonces esto no va a cambiar, porque son como que pues esos llamados a misa o esas amenazas de mamá, te voy a pegar si te sigues portando mal, pero no ocurre nada. Entonces, mientras no se cierre la pinza para poner orden a todos estos organismos que manejan recursos públicos, la situación va a seguir igual. Entonces, y la ciudadanía pues va a seguir desconfiando de todo, de cualquier cosa, ¿no? De las comapas, o de algún ayuntamiento o de cualquier organismo, porque pues no les sucede nada.
pueden hacer y deshacer sin que haya una consecuencia. ¿Cuándo se va a dar ese siguiente paso, Rogelio? Porque, bueno, ponemos el ejemplo de Victoria más temprano aquí, que en la ocasión anterior mencionaban eran 500 millones, ahora 1,500. Y bueno, en la pasada ocasión el alcalde únicamente dijo es que faltaban fotografías a color porque las llevamos en blanco y negro, pero pues se dan a conocer los hechos, los faltantes, pero luego ya no se informa qué pasó, cómo se resolvió, se destrabó, no se destrabó, hubo sanciones, no las hubo. Es cierto eso, Chuy. Y yo creo que este tema se va a destrabar o se va a ir revirtiendo, este tema de las comapas, cuando comience a haber sanciones verdaderas. Que los funcionarios empiecen a ver que hay una consecuencia a su irresponsabilidad o a su mal manejo de los recursos. Creo que ahí es ahí. Y también lo decía el auditor, o sea, el tema de la impunidad es lo que está alimentando todo este tipo de situaciones y es ahí donde radica el problema. Mientras no haya un castigo a ese tipo de conductas, pues bueno, las vamos a seguir viendo como las hemos venido viendo desde hace décadas, coincidimos creo que todos aquí. Entonces, mientras no haya una sanción ejemplar, mientras no se empiecen a aplicar la ley como es, porque la ley ahí está, la ley contempla las sanciones, te contempla multas, te contempla amonestaciones, incluso te contempla hasta denuncias de tipo administrativo y de tipo penal, pero no las han ejecutado nunca, o sea, ese es el gran problema. Y lo que nos ofrece el auditor esta vez, o lo que nos dijo en esta conferencia de prensa reciente, es que pues ahora sí hay esa intención de comenzar ahora sí a iniciar carpetas de investigación, a iniciar denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pues para que haya una real sanción. Y déjame comentar otro tema, me parece que otro tema grave, o problema grave de las comapas es el de las nóminas, el de la nómina abultada. Es exagerado el número de personal que también tienen los organismos operadores y creo que por ahí también se les está jugando una gran cantidad de recursos. Aquí en Victoria, si tú vas a la comapa, nada más al entrar al área de cajas, te das cuenta que hay un escritorio ahí donde hay 3 chicas que lo único que hacen es preguntarte ¿a dónde vas? Sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ya les explicas a dónde vas y te dan un papelito para que pases. Es todo su trabajo. Son 3 sueldos, te das cuenta, 3 sueldos ahí que se están pagando por una función que lo pudiera hacer una sola persona. Y así es en todas las áreas. Ves a las cuadrillas de trabajadores en las calles de la Comapa, con 10 personas, 5 o 6 están viendo y 4 son los que están trabajando. Sí. Entonces creo que ahí es donde está la gran fuga del recurso también de los organismos operadores y esto, pues no sé, o sea, es responsabilidad también, es una cuestión política porque los alcaldes han tenido que verse obligados a negociar con los sindicatos ese tipo de situaciones y pues bueno, no lo han podido revertir. Esto me parece desde mi punto de vista un grave problema que también enfrentan los organismos. Y además de muchos que se vieron vivos, ¿no? Y que tienen demandada la Comapa por cantidades exorbitantes. Y cantidades que se han pagado. Sí, que se han pagado y otras que todavía están por pagarse. Exacto. Pero, pues, ¿cuándo veremos una sanción concreta, Óscar, algo que diga el ciudadano? Bueno, pues, ya se avanzó. Cuando exista la voluntad política de todas las partes involucradas, Chuy. Mientras la auditoría revele estos datos, pero el Congreso o la Fiscalía Anticorrupción no quieran actuar, pues simplemente vamos a seguir dándole vueltas a este círculo de impunidad del que hemos estado hablando. Entonces, ese no se va a cortar. Decía Rogelio, decía bien, pues hay que empezar pues a revisar por la operatividad de los organismos. Yo creo que si se empezara a hacer una revisión en esos términos, pues te darías cuenta dónde está efectivamente el problema, ¿no? Y me parece que una de las grandes situaciones que tienen hoy a los organismos operadores de agua, las comapas o la Junta de Aguas en Matamoros, en esta situación de quiebra y de crisis, pues es precisamente el hecho de que no se les ha dado un manejo gerencial o empresarial, sino un manejo político. Y lo decíamos, ha servido o se ha dicho durante mucho tiempo que las comapas han sido cajas chicas para financiar campañas políticas. Hoy ya no sé si nada más para financiar campañas políticas, sino también modos de vida exuberantes, ¿no? Modos de vida que son verdaderamente insultantes de los gerentes. ¿Y dónde queda el resto del trabajo también de las diferentes autoridades? Pero ahorita mencionabas el trabajo de las fiscalías, que también el Congreso, pues para regular todas esas, hacer las reformas necesarias. Claro. Se necesita pues endurecer todas las medidas. Si ya tienen esta información, que es oro, para poder actuar, pues necesitan activarse, ¿no? Y en el caso de pues el Congreso, lo que les corresponde, ¿no? Legislar,
apretar más esta cuestión y no estar viendo, no, pero es que es el alcalde de mi partido o es mi compadre, el director de la Comapa, y que pues a lo mejor me puede ayudar cuando yo tenga una carrera política o algo se me ofrezca de la Comapa, ¿no? Entonces creo que ahí se necesita pues también apretar en la cuestión legislativa, e insisto, la pinza se termina ahí en la Fiscalía Anticorrupción, en que pues se hagan las indagatorias, se integren bien las carpetas de investigación para que pues no se las tumben a la hora de llegar a la Fiscalía, o que no haya pues manera de que los involucrados o imputados o indiciados pues acudan a un amparo, ¿no? Porque también ocurre eso, y ahí se quedan detenidos años los expedientes. ¿Cuántos sexenios hemos escuchado y nos llaman a ruedas de prensa para decirnos que tal alcalde, tal funcionario destapan redes de corrupción pues muy grandes, y a cuántos hemos visto pagando, ya sea resarciendo el daño económico o los vemos detrás de prisión? Realmente han sido muy pocos, ¿no? Rogelio, ¿dónde queda el trabajo del resto de las autoridades que deberían de estar involucradas en esta materia? Pues yo creo que también ahí todo el mundo sale debiendo, Chuy. Sale debiendo la Fiscalía Anticorrupción, sale debiendo el Tribunal de Justicia Administrativa, sale debiendo los diputados, por supuesto, porque recordemos que en cada Comapa hay un diputado ahí que es parte del Consejo de Administración de la Comapa, que es el Consejo, pues es la máxima autoridad dentro de los organismos operadores, y sin embargo nunca hemos escuchado, por lo menos yo no he escuchado a algún diputado que haga una denuncia en este sentido, o que haga una exigencia por lo menos abierta, y creo que es parte de la cuestión política, como dice mi compañera Perla. ¿Por qué? Pues porque siempre cuidan que no lastimar la imagen del gerente en turno, sobre todo cuando es del mismo partido, Chuy. Oscar, ¿qué podemos esperar de los diputados de la Fiscalía Anticorrupción, decía Perla? Pues mira, lo que deseamos es que se pongan en el papel que deben ponerse, pero lo que seguramente podemos esperar es que pues no pase nada, que esto siga como está, porque mientras no cambien las reglas del juego político, pues esto va a seguir así. Muy bien. Bueno, pues agradecerles como siempre que hayan estado con nosotros. Perla Reséndiz, gracias, Perla. Muchas gracias, Jesús. Gracias al auditorio. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Chuy. Buen inicio de semana. Oscar Pineda. Muchas gracias, Chuy. Agradecerle a nombre de todo el equipo de RT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales, y recuerde que si usted está informado es porque está en RT Noticias. Desde 1900